es que en el programa Preguntes Freqüents de TV3 tenían como invitado a la vez a dos alcaldes. Hicieron la gracia de entrevistar a la vez al alcalde de Medellín, de Colombia, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y es un momento que ha llevado pie a muchos comentarios. ¿Por qué razón? Porque a la gente le ha llamado poderosamente la atención la delicadeza idiomática que hubo con el señor alcalde de Medellín. Vamos a explicar el tema. Evidentemente, TV3 es una cadena que la mayor parte de su programación es catalán, y yo lo veo bastante lógico porque es la televisión pública catalana. Desde lo poco de lo que tendría sentido es que emite el catalán. Lo malo es que hayan convertido el catalán en el idioma del independentismo y no el idioma de todos los catalanes, como debería ser, a la vez que lo es el castellano. Pero si tienes a un invitado que solo habla castellano porque es de Colombia, quizá hubiera sido un poco lógico que a él sí le entrevistaras en castellano, o por lo menos tener algún gesto con él. Ya llamó la atención que ni siquiera le presentó. Le hizo la primera pregunta en catalán cuando el pobre ni le habían presentado, y él tuvo que presentarse a sí mismo. Este fue el primer momento. ¿Las matemáticas le han servido en alguna cosa a la política? Bueno, primero saludo. Sí, hola, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Yo vengo de Medellín, Colombia, Sudamérica. Siempre estoy contento en Barcelona. Acabé. Ya en más de una oportunidad hemos tenido oportunidad de compartir, he venido, hemos aprendido de Barcelona. Bueno, punto para don Sergio Fajardo, que así se llama el alcalde de Medellín, y 0 puntos para Laura Rosell, que así se llama la presentadora. Lo lógico si tienes un invitado es presentarlo. Primero dices a la gente: hola, tengo aquí al alcalde de Medellín, y no hace la primera pregunta y quería decirle: bueno, primero, buenos días o buenas noches, estoy aquí, me llamo Sergio Fajardo. Bien. A Sergio es que como no era un terrorista, como no era un ex terrorista de Terrayure o de la ETA, quizás Rosell no sabía cómo presentarle. Vamos, luego entraremos en ese tema, porque además nos lo pone muy a huevo doña Laura Rosell. Por cierto, el programa Preguntes Freqüents lo produce, recordemos, El Terrat, que es la productora fundada por Andreu Buenafuente. Digo esto que no sé por qué se dice poco. Hay que agradecer un crítico de televisión que a mí no me cae demasiado bien, pero en este tema por lo menos Ferran Monegal. Yo no me cae bien porque es los que dice a veces que los madrileños somos todos unos chulos y nos creemos que vivimos en el kilómetro cero. Pero bueno, Monegal sí ha recordado que uno de los que se está forrando en este momento Buenafuente le ha dado en el programa de Julio Otero es Andreu Buenafuente. Bien. Aquí viene lo raro. Le pusieron un pinganillo al señor Fajardo para que pudiera entender el catalán. Es un poco absurdo porque Ada Colau sabe castellano, Laura Rosell sabe castellano, todos los telespectadores, o casi todos, yo creo que todos los estudiantes saben castellano. Entonces, aunque entiendes que la mayor parte de la programación sea en catalán, y me parece bien, si el invitado está en castellano, pues hace dos cosas. Uno, o hablarle en castellano a él como excepción, o hablar en catalán y forzar el pinganillo, lo cual provocaba unos silencios un tanto incómodos. Y llegó al ridículo que Ada Colau, y yo creo que hizo bien, empezó a actuar de traductora simultánea. Vamos a escuchar el momento. Sergio, cap a la gent del carrer, els activistes, la gent que trepitja molt al carrer, arribar a governar? Sí, está esperando la traducción, sí. Yo recuerdo ahora cuando a mí me decían que hablaba muy rápido para hacer las producciones. Jo tenia el cervell més... Repíteme la pregunta. Millor arreglat. Si la política ha d'anar cap aquí, cap a incorporar persones que venen del carrer. No entiendo bien la pregunta. En español. Castellano. Si la política tiene que ir hacia personas que pisen más la calle, que entiendan más la calle. Ya. Sí, ya está. Muy bien. Se la puede Está hacer muy yo claro. también en Hago de castellano, traductora si sin problema. Bueno, si un realizador de televisión estaba viendo esto, se abriría las venas, porque hay algo que en televisión no se perdona, y en radio tampoco, es el silencio. No puedes quedarte unos minutos en silencio. Si acaso, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, una vez en el programa de Carlos Herrera entrevistaron a una persona que por un tema de enfermedad tenía que necesitar traductor, y no se emitió en directo. Se grabó aparte la entrevista porque tenía que hablar, esto es que habla con un aparato y escribe, claro, y un señor lee lo que escribe, claro, y para borrar todos los silencios, porque se entiende que no se puede dejar 30 segundos de silencio cada vez que se hace una pregunta. Incluso en la radio los silencios se quedan bien, pero en la televisión no, fatal. Lo absurdo es que fatal. Tuviera que ser Ada Colau, la otra invitada, la que yo creo que por sentido común dije, bueno, pues voy a empezar a traducir yo. Y Laura Rosell, la presentadora, se vio que le jorobó porque ya después de que Ada Colau hubiera traducido hasta 3 preguntas, y ya que dijo Colau, bueno, ejerzo yo de traductora, jaja, musitó por lo bajirri. Bueno, si quiero yo también le puedo hacer algo en castellano. Vamos a ver si se escuche. A la vez que Ada Colau decía yo le puedo traducir, se oye musitar algo a Rosell que creo que es algo así como, bueno, si quiero yo también le puedo hacer la pregunta en castellano.
Personas que pisen más la calle, que entiendan más la calle. Ya. Sí, ya, sí, Muy bien. Se la puede Está hacer muy abierta la claro. en castellano, Hago de traductora si sin quiere. La puede hacer Está muy abierta la en claro. Hago de castellano, traductora si sin quiere. La puede Está hacer muy abierta la en claro. Hago de castellano, traductora si sin problema. Bueno. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que la ha cagado. Con perdón, he dicho, acabo de quedar fatal con un invitado que me ha tenido que decir en antena, en español, por favor, o en castellano, por favor, y ha tenido que ser la otra invitada la que ha empezado a hablar en castellano. ¿Y por qué Rosal no habló en castellano? Si con exterroristas ella habla en castellano. Es que la verdad es que el plano fue bastante extraño. Yo creo que ella misma se dio cuenta que estaba metiendo la pata de que... Es un poco raro. Monegal dice que no es culpa de ella. Bueno, dice que le obligan a ella. Porque el señor Monegal siempre que al entrevistador lo conoce, lo intenta un poco absolver. O sea, él también, por ejemplo, conocía mucho a Jordi González porque había ido a su programa en Telemonegal y él en la noria decía, bueno, eso es Óscar Cornejo, que es el productor que está allí. Pero sin duda, pues es verdad, pero por ejemplo, Jorge Javier Vázquez también por ser test tendría pinganillo y a él nunca le indultaba. Decía, bueno, el malvado Jorge Javier Vázquez, ahí no decía, se lo están diciendo por el pinganillo, con lo cual... habrá alguna responsabilidad. Por supuesto hay un director que es el que decide. De hecho, ella fue cambiando llegó a haber un momento raro en el que había intercambio de idioma y de repente iban alternándose y empezaba a hablar en castellano y terminaba en catalán. Vamos a ver, si usted es de Vox o es un tertuliano carca, se le permite hablar en castellano. Esa es la verdad. O si usted es un exterrorista, un héroe, es decir, un héroe de la humanidad, también le vamos a dejar hablar en castellano en TV3. Es que la cosa tiene su punto. Vamos a escuchar el siguiente corte de esta misma cuestión. Tú estuviste 22 años en prisión por matar a un comerciante, Rafael Vega. ¿Es así? Eso dice la policía. Eso dice la policía. Bien, esto es cuando la cosa la empieza a fallar. Esto que acabamos de escuchar es un audio de hace 2 meses cuando fue entrevistado en ese mismo programa, misma productora, misma presentadora, mismo espacio, misma hora, un ex miembro, no sé si ex miembro o no lo concretó, de la organización terrorista ETA, cuya condena era directamente por asesinato. Y o andamos muy mal de oído o Laura Rosell le ha preguntado en castellano. ¿Podemos volver a oír exactamente el mismo corte? Porque si resulta que es el mismo programa donde teóricamente se fomenta el catalán y es tan importante fomentar el catalán que no se puede permitir, ¿por qué cuando entrevistas a un ex asesino de ETA le hablas en castellano? Tú estuviste 22 años en prisión por matar a un comerciante, Rafael Vega. ¿Es así? Eso dice la policía. Eso dice la policía. Por cierto, coincido con su apreciación, ¿eh? Qué momento más oportuno para sonreírse por parte de ella. Eso dice la policía. Seguro que era el momento más idóneo. A la familia del asesinado seguramente le hizo mucha ilusión. Pero bueno, por centrarme... Es que les ríen las gracias. O sea, no es una metáfora. Les ríen las gracias, hasta en eso. Pero por centrarme en el tema del idioma, ¿qué explicación tiene que el mismo programa entienda que por respeto a un vasco, aunque sea asesino, pues como él no sabe catalán, a él le hablo en castellano, y al exalcalde el alcalde de Medellín, de Colombia, en funciones, una autoridad política, le obligas un pinganillo y le tienes durante 30 segundos para cada pregunta para que te pueda contestar en catalán? ¿Alguien puede explicarme qué explicación más que hay que ser esquizofrénico para tener ese doble rasero en el mismo programa, misma hora, misma productora, misma presentadora? Porque que alguien me explique cómo se come. Bueno, yo no tiene la única explicación es el gran mal que tiene la sociedad. Bueno, no sé, no quiero decir que es de la sociedad catalana, pero es un mal endémico que padece nuestra sociedad, y es el paletismo, el aldeanismo. Entonces, para todos aquellos que dicen que las lenguas son una riqueza cultural y que son una salvación, no, las lenguas son un problema. Y este es el ejemplo. Es decir, pero esto es lo mismo que poner pinganillos en el Senado, que eso fue una idea, por cierto, del Partido Socialista. Para que dos andaluces como Montilla y Manuel Chávez se entiendan, pues pusieron pinganillos. Entonces, es propio es el reflejo, y aparte el reflejo de una sociedad, el reflejo de una cadena, de una cadena sectaria y manipuladora como la TV3, dentro de que no permite, o sea, invitan a una persona que solo habla castellano de Colombia a su programa. Es decir, es como si yo le invito a usted, y yo sé que usted habla solamente una lengua y yo me pongo a hablar en otra. Le invito a mi casa. Y además se pone a hablar con invitado porque recordemos y usted que... sabe, y lo peor
Es que si usted supiera que yo solamente hablo esa lengua, pues hacemos un intento por entendernos. Pero es que usted sabe que yo hablo su lengua. Esa fue la parte de que visionándolo era un poco absurda, que es cuando se ponía a hablar la presentadora con Colau y se quedaba claro el alcalde de Medellín diciendo, bueno, luego me dirá el traductor lo que están hablando, sí, porque yo me... La memoria no me falla. Carol Rovira le pedía a los suyos que a los inmigrantes, a los extranjeros, nunca hablarles en castellano, siempre hablarles en catalán. Porque ahí es donde se ve que se creen la raza superior. Yo no me voy a poner, es propio de estos racistas, yo no me voy a poner a tu altura y voy a hablar en castellano. Por eso, en ese sentido, Colau, que no es de ellos, no tiene problema. En este caso, no tiene problema en hablar yo creo castellano. que en este caso ya porque fue es un tema de casta, es un tema de que, claro, Colau no es de ellos. Colau les apoya, pero no es de ellos, nunca va a ser de ellas. A ella siempre la miramos por encima. Rosell es de ellos. En fin, confiemos en que, insisto, entiendan que no es incompatible defender el catalán en TV3 con que si tienes un invitado, hables en el idioma en el que el invitado te pueda entender. ¿Usted no defiende la inmersión lingüística? Yo defiendo la inmersión lingüística, sí. O sea, la imposición del catalán en las aulas. Yo defiendo... No, está bien recordarlo. Porque como sabe Luis Balcácer que yo me quiero meter con él en una provocación, está bien. si va a tiempo, él se adelanta y me provoca a mí. Está bien recordarlo. Pues aquí tiene el resultado de la imposición del catalán. Ya que saca el tema, yo pienso que el gran fracaso de la inmersión es que la dejaran en manos de la Generalitat de Cataluña. Yo no sé qué clase de incompetentes fueron o qué genio fue Pujol para convencerles, porque algo tan importante como es la educación en un idioma nunca debía haber sido algo de que se pudieran apropiar los independentistas, porque han convertido el idioma que debía ser de todos, yo me incluyo en eso. El catalán es un idioma de todos, lo han convertido solo en un idioma de los independentistas, que es la gran tragedia que tiene. No es una realidad, afortunadamente hay muchos catalanes que hablan perfectamente catalán y no son independentistas, pero por desgracia no hay un solo medio en este momento que hable información en catalán que no sea independentista, que es una tragedia. Alguien que quiera escuchar información en catalán solo tiene el discurso independentista, cuando el Estado debería haber garantizado que haya periódicos, canales de televisión o no sé qué que emitieran en catalán y no fueran independentistas, porque claro, es su mejor arma. Con lo cual ha quedado como que es para mí el mayor fracaso de la inmersión, que permitieran en manos, y no sé si es que Pujol fue un genio y consiguió convencer a todo el mundo, no, dejádmelo a mí que ya veréis como yo, o fueron los inútiles los otros. Pero no quiero quedarme en el tema lingüístico, porque hay otra gente que sí se le permitió hablar en su idioma y que también eran extranjeros, que han sido para mí protagonistas de esta semana, que son los corresponsales de La Noche en 24 horas. Ah, qué bueno eso. Que ha sido otro momento importante. Y es que La Noche en 24 horas, que es un programa que se emite en la televisión pública por las noches, tiene una sección que es la mesa de expertos, así se llama, que consiste en traer a 3 corresponsales extranjeros para que opinen de cómo está España. Y esta semana tenían al representante de The Guardian, al representante de Les Echos, que es un periódico francés financiero, y al representante del Die Zeitung de Alemania, para, digamos, poner nota a los españoles y evaluar, pues igual que evalúan mi gran calidad pronunciando otras lenguas. Sí, usted sí que necesita inmersión en algunas lenguas. Yo no sé ni hablar ni castellano, o sea que yo para empezar necesitaría inmersión para hablar bien mi propio idioma. Bueno, el caso es que se pusieron a evaluar el nivel que tenía España de democracia y, por ejemplo, Marc Salas, azuzando naturalmente, Marc Salas es el presentador, les decía si ellos veían posible que un debate como el que hay ahora sobre el lugar donde está enterrado Franco sería posible en sus países, y por supuesto dijeron que eso es cosa de españoles. Es imposible. Escuchen. ¿Eso en vuestros países de origen sería impensable, la existencia de un monumento como por ejemplo al Valle de los Caídos? Hombre, claro, en Alemania. En Alemania seguro. Es la gran ventaja en este sentido que Hitler no tiene tumba. Ya. Y eso es una gran ventaja porque no tienes que torear con la memoria de un dictador, porque si ya no está, no está. Yo cuando escuchaba al representante de Die Zeitung decir en televisión española que eso en Alemania sería imposible y tal, porque Hitler no tiene tumba y tal, dejando al margen las comparaciones históricas que darían un tema aparte, yo pensaba, claro, porque en Alemania no ha habido más dictadores que Hitler, ¿no? Todo lo demás eran demócratas de toda la vida, o sea, todo el mundo sabemos que Bismarck, que el Kaiser Guillermo II eran todos, vamos, unos defensores de los derechos humanos a rajatabla. ¿Que dónde están enterrados? ¿Hay o no hay un mausoleo de Bismarck? ¿Hay o no hay un mausoleo de los Kaisers? Es más, si nos ponemos puñeteros, ¿qué pasó con Erich Honecker y todos los señores de Alemania del Este? ¿No tienen tumbas?
no están enterrados. De hecho, Honecker, que se fugó a Chile así y luego lo trajeron de vuelta. Quiero decir, no acabo de entender muy bien ese tema. Estaba también el representante de Gran Bretaña, ¿no? Yo pensaba, bueno, es verdad que a Cromwell, que lo entrenaron en una abadía, luego creo que años después sacaron su cabeza. A lo mejor es lo que proponía para el sistema. Y Guillermo II, que fue el que llevó a Alemania al desastre de la Primera Guerra Mundial. El Kaiser. Pero y en el caso del The Guardian, pues Enrique VIII, una persona gran defensor de los derechos humanos, y sobre todo de sus mujeres, Ana Bolena y su cabeza, estarán de acuerdo. O Santo Tomás Moro también en su gran defensa de la vida. Creo que también está entrenado en una abadía, ¿no? Y el representante de Francia no, pero eso es de pero lo del Valle de los Caídos es una cosa de bestias y Napoleón no tiene un mausoleo. Napoleón tiene un espléndido mausoleo. Es bastante llamativo, ¿no? Pero nos encanta a los españoles que somos así sí, que somos una mierda. Provincias, nos encanta que vengan los corresponsales españoles a decirnos Mar Salas está diciendo ¿verdad? Perdón, pero Mar Salas está diciendo ¿verdad que somos unos bestias españoles que todavía tenemos esto? Díganlo, por favor. Él es catalán. Bueno, pero probablemente aunque fuera de Burgos lo hubiera dicho también, porque nos encanta a los españoles decir que somos una mierda. No sé por qué, es algo bastante curioso. Pero sigue el tema, porque además se pusieron a decir una cosa que me llegó un poco a lo más íntimo, que es cuando se pusieron a valorar un poco al pueblo español por ese tema. Escuchemos cómo continúa el tema. ¿Y entendéis que mientras vosotros hace 20 años que habláis os llama la curiosidad del Valle de los Caídos, aquí este debate se haya dejado hasta el 2018? Yo creo que los corresponsales hemos sido probablemente de los primeros en estar muy atentos y hacer cuentas. Jóvenes españoles pensaban todos que todo está ya arreglado todo. Y la gente realmente no se creía. Y yo creo que han tardado realmente, la sociedad ha tardado muchísimo en entender. Esto me encanta. Fuimos los corresponsales los primeros en decirle a los españoles que tenían que preocuparse por eso, porque ellos no entendían, ellos no se querían. Tienen razón. De hecho, íbamos todos con cachiporra. Cuando llegaron los corresponsales a España, estábamos todos unga, bunga, bunga, y nos tuvieron ellos que enseñar a entender nuestra historia, porque no podíamos nosotros darnos cuenta. O sea, de hecho, si no llegan a venir, todavía seguiríamos pegando un cachiporrazo a las mujeres para tener matrimonios. Y querían mejorar aún más la cosa, porque explicando, digo, oye, ¿y por qué Mar Salas, que quería hacer una especie de acto de conciencia de qué vergüenza que tenemos los españoles de ser españoles, preguntó, ¿pero por qué no lo habíamos hecho? Y los corresponsales nos explicaron por qué los españoles no habíamos hablado nunca de los temas de la guerra civil y la dictadura franquista. ¿Entendido que se haya tardado tanto? Bueno, se puede explicar. ¿Se puede explicar? Se puede explicar de muchas maneras, ¿no? Una de las cuales es que durante muchísimos años la gente no sabía, o sea que tampoco se enseñaba ni se podía enseñar en los colegios cuál había sido la historia verdadera de la transición para acá. De España. Tampoco a partir de la transición, en la primera década o 2 décadas, tampoco se tocaba esto mucho en los colegios. Tampoco había una cultura de hablar del pasado, de hablar del franquismo, de hablar de la guerra. Recapitulemos. Entonces, dicen los corresponsales extranjeros que en España no se hablaba de esto, que que si tú mencionabas dictadura franquista, yo que sé, en el año 1994, te cae un rayo y te desintegraba, que nadie sabía nada, que éramos todos ignorantes, decían, no, Franco Guerra Civil, ¿qué es eso? No sé nada, yo solo sé lo que pasó ayer, y anteayer ya se me ha olvidado, hasta que vinieron los corresponsales a ilustrarnos y a darnos cultura, porque en palabras del señor The Guardian no había cultura de hablar del pasado en España. Bien, pues voy a decir que ya estoy hasta las narices del discurso. Xavier Fuertes dijo la semana pasada, por fin ahora se puede hablar de este tema. Ya estoy hasta las narices del cuento de que en España, porque nos encanta ponernos a apoyar a nosotros mismos, no se hablaba de eso. Eso es, rigurosamente, y lo digo delante de todos mis buitres, ha sido mentira. Siempre se habló de ese tema. Nunca ha sido tabú en España ni el tema de la guerra civil ni el tema de la dictadura, porque si algo nos encanta a los españoles es matarnos entre nosotros y hablar de ello. Y como estas personas conviene hablarlos, vamos a hablar únicamente de ejemplos de la televisión de décadas diferentes. Años 70, programa La Clave. Socialistas y franquistas, Alfonso Guerra y Gonzalo Fernández de la Mora, un socialista y un franquista, hablando directamente de la guerra civil. ¿De dónde se marcha Baroja, Azorín, Sánchez Albornoz, Méndez Pidal, Ortega y Gasset, Marañón, Zubiri, etcétera? Huyen de la España republicana.
a Marañón. Pero esto es la repera. Toda la intelectualidad española huyen de la llegada del ejército de Franco, por favor. El señor Zubiri se marcha de Madrid. Y Antonio Machado también se va huyendo de la República. No, Machado no. Pero todos los demás, todos los que he enumerado. Por favor. Azorín. No. Y Salinas, Azorín, Baroja, Juan Ramón Jiménez se marcha de la zona. Es intolerable oír eso de aquí. Eso es lo que hemos visto en la película. Bien. Era un debate tenso, lógicamente, no iban a estar de acuerdo, no eran en plan, ay, como estamos aborregados por la transición, no vamos a hablar y vamos a ser todos amiguitos. No, estaban discutiendo y además creo que los dos tenían razón, porque estaban hablando de intelectuales diferentes. Gonzalo Sáenz de la Mora estaba diciendo los intelectuales que apoyaban el régimen y tenía razón, y estaba citando a unos cuantos ejemplos, Baroja, Unamuno, y Alfonso Guerra estaba citando a los intelectuales que estaban con la República y tenía razón, porque estaba hablando de Machado, del hermano, de Lorca, etcétera. Bueno, seguimos otro ejemplo. Una década después, otro debate también, la clave en este caso, del otro bando, Santiago Carrillo frente a Bernard Henry Levy, hablando directamente de los crímenes cometidos por los comunistas. Yo quisiera que usted nos hablara de León Gabriel o Gabriel León Tría, que para mí es un mártir del comunismo. Pero imputar en ese periodo un muerto en España al Partido Comunista, señor Levy, y un muerto comunista, me parece por lo menos por parte suya de una gran falta de comprensión hacia la situación que había en este país entonces. Que fue muy comentado, pues es la primera vez que alguien decía en antena, en televisión española, acusaba directamente a Santiago Carrillo en vida, que es cuando hay que echar en cara las cosas, y delante de él, y él se defendió en igualdad de condiciones. Bernie Henry Levy, que era un converso, nada peor que un converso. Levy le acusa de un muerto en sus propias filas, sí, asesinado probablemente por los propios comunistas. Sí, hay que decir que Carrillo reconoció ese crimen, aunque él dijo siempre que era porque León Trillo era un agente doble. Bueno, estas cosas que pasan en las guerras civiles, que nunca se sabe si es verdad o era una forma de caras y rivales. Más ejemplos, venga, más, porque en España nunca hablábamos de esto. Por ejemplo, Telemadrid, año 1992, Muedano, comunista, Vizcaíno Casas, franquista, hablando de la guerra civil. Sistema político del que él es responsable como instaurador y como mantenedor durante 36 años después de la guerra civil, un régimen político que era el paradigma de la persecución de la libertad. Yo creo que tú eras comunista, después te has hecho socialista, no sé si sigues ahí o has seguido evolucionando. Entonces, como comunista, tú estás legitimado moralmente para hablar de democracia y de represión. Pregunto. Ese era un debate, y era un debate encendido, insisto, año 1992. Escúcheme el señor The Guardian. Y termino esta cuestión con dos más. Uno último. Bueno, es que Telemadrid también, 1999. Ángel Palomino, que fue Gutiérrez Cano, exministro de Franco, contra Santiago Álvarez, que era del Partido Comunista y que había estado en la cárcel durante el franquismo, hablando también de la guerra civil española, de lo que habían visto. Una cosa que no se le puede negar a Franco es que sacó a la España aquella revolucionaria que ustedes querían convertir en República Popular, y que lo era ya, puesto que el 18 de julio ya llevaba el Partido Comunista dominando los caminos y las carreteras de España, deteniendo los coches. Esto es una realidad. Tenían sus milicias armadas, ustedes tenían milicias armadas que las he visto desfilar el día 1 de mayo, teniendo en cuenta además de que ustedes, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, había empezado la guerra en octubre del año 34, levantándose en armas contra la República. Esto no son los libros de Pío Moa del 2018, esto está hablando del año 1996, y se hablaba de estas cosas, y dos personas que estaban allí, Santiago Álvarez, del PSOE y luego se pasó al PC, y Ángel Palomino, están hablando de lo que habían vivido. No está, es que al contrario de los debates de ahora, donde sale para representar el franquismo frikis, y salen frikis que no han bebido nada, como Fallarás o Pilar Gutiérrez, está hablando gente que lo había vivido, y debatían encendidamente. Último ejemplo, Fraga y Carrillo, ya con Zapatero, ya en el año 2008, y se discutía de esto. Manuel Fraga y Santiago Carrillo discutieron cara a cara en 59 segundos. A los que están enterrados ahí, que son muchos, parece un derecho elemental de aquellas gentes. Señor Fraga. Porque para qué vamos a hablar de Paragüellos y de otros sitios, querido don Santiago, porque claro, hay las dos caras del problema, y usted lo sabe que las hay. Imaginemos un alcalde socialista o republicano de cualquier pueblecito de España, y un cura que vive en un barrio obrero. ¿Entendería alguien que hoy, si tuviéramos un conflicto, se fusilara a uno y a otro? ¿Qué hicieron? Uno era socialista y otro era cura. No lo entendería nadie. Pues eso es lo que pasó.
Este último era Rodríguez Ibarra, que estaba también en ese debate, y como estaba frente a Freddy Carrillo, jugó a ser un poco el centrista del debate. Entonces, ¿tiene alguna autoridad moral Xavier Fortes, Marc Salas y estos corresponsales en atreverse a decir que en España no hemos hablado nunca de la guerra civil y del franquismo hasta que han venido ellos y el gobierno actual para decir ahora, ¡tin!, podéis hablar de la guerra civil porque como nunca antes habéis hablado, ¡anda y que os den estafadores! Pero ¿cómo se atrevéis? Todos los hemerotequistas tendrían que decir algo, digo, pero bueno, ¿y nos lo comemos? Que ahora digan, no, es que los españoles hemos sido tontos, gugu, tata, tuvo que venir Pedro Sánchez y el gobierno actual para que habláramos de este tema. Esto es lo malo de tener sobredosis de buitrismo. Poco más que decir, la matas. Tiene toda la razón. Siguieron con el tema porque luego se pusieron a hablar del caso Villarejo y también dijeron que era culpa de la transición. Es que probablemente la manera de actuar, de funcionar de Villarejo viene del hecho que la transición ha tenido lugar de una manera muy tranquila y que no hubo limpieza. En un momento la policía tenía otras maneras de trabajar, nos podemos imaginar, y entonces toda esta gente se ha integrado después en la policía democrática, pero ¿de qué manera? No con otros países donde nadie se ha integrado en ningún sitio. Pero bueno, hay quien dice que alguna persona de la Alemania del Este luego se integró en Alemania y ocupó algún cargo sin importancia, quizá canciller. Pero bueno, porque Angela Merkel, ¿de dónde venía? Bueno, en todo caso, yo le había pedido a Luis Valcárcel una dedicatoria para exprimirme. No sé si